Ya, ¿cómo están, chicos? Bien, vamos a tener nuestra nueva jornada. Ya esta sería nuestra tercera clase. Esta es la segunda clase que vamos a tener algo de grabación. Entonces, bueno, estábamos viendo algunas cosas que están relacionadas con procedimientos de finales. La clase anterior nosotros tuvimos la oportunidad de revisar algunos procedimientos que estaban relacionados con cortar el rey, con la promoción de algún peón, finalmente en conversiones de caballo, cuando la torre juega contra el caballo. También vimos algunas maniobras que están relacionadas con intentar amenazar jaque mate, los jaques intermedios para ganar tiempo, por ejemplo, que son en el fondo una serie de tips que nos permiten tener un razonamiento estratégico en el final. Ahora, hay situaciones que se distinguen entre situaciones que se llaman problemáticas y posiciones exactas. Cuando yo sé posiciones exactas, quiere decir que para el jugador es exacto lo que él puede determinar como posición teórica y es capaz de hacer para producir tablas, ganar o salvar algún medio punto, qué sé yo. Entonces, en algún momento, si yo conozco la posición exacta, entonces puedo remitirme a ese conocimiento teórico para eventualmente, ¿no es cierto?, obtener algún resultado. Ahora, hay posiciones problemáticas en las que necesito pensar, calcular, determinar y razonar estratégicamente, ¿ya? Pero para poder obtener este conocimiento, ¿no es cierto?, debo acumular en análisis horas de trabajo, horas de estudio, que me permitan reconocer posiciones y patrones tipo. ¿Ya? Hoy en día existen programas muy amables como el Pechka, que es recomendable tener para estudiar finales. Sin embargo, diría yo que hay como cosas que he estado revisando del programa que simplemente deja sin explicar. ¿Cómo está, señor Jaque? Pase y acomódese por aquí. Entonces, bueno, el tema entonces que estamos viendo ahora corresponde al primer término de finales de peones, que son las reglas de la oposición. No sé si ustedes las conocen. Generalmente la oposición, ¿no es cierto?, es una situación que se da entre reyes, ¿ya? Y por lo general se ve perjudicado en la situación de oposición al bando que le toca jugar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, esta jugada produce, ¿no es cierto?, las tablas, porque como es bien sabido, si mantengo la oposición acá, como avanzando el peón, entonces este rey podrá venir acá, acá, y ahora ¿dónde espero con mi rey? ¿Dónde sería como oportuno esperar con este rey? Tengo la casilla C8, D8 y E8, ¿no? Donde E6 es prácticamente innombrable porque pierde directo. ¿Mm? Claro, tengo que esperar en D8, cosa que cuando el rey pase, entonces en este momento por el hecho de jugar, se ve perjudicado y ahí es tabla, exactamente. Entonces, bueno, esta es como la situación más lógica, más conocida, ¿ya? No reviste como grandes dificultades, ¿ya? Entonces dice, si le corresponde jugar a las negras, entonces no se puede detener al rey blanco. En este caso, por ejemplo, de esta jugada, el rey ya puede pasar y se va a producir la promoción del peón, como ustedes pueden ver. ¿Mm? Entonces, si yo jugara ahora en este momento, por ejemplo, rey D8, ¿cómo seguirían ustedes? Por ejemplo, aquí tenemos una posición exacta, porque, claro, D5 y D6 me podría hacer ganar por cálculo, pero lo que recomienda, por ejemplo, la teoría, como llegan apurados de tiempo, qué sé yo, la regla dice que un rey en sexta fila delante de su peón siempre gana, por ejemplo. Yo aquí, sin calcular, podría aplicar la regla y decir, puedo jugar rey D6 y la posición se gana sí o sí, ¿ya? Probablemente, claro, al avanzar el peón también estoy ganando, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, comenzando cualquiera de los dos bandos, entonces se ve muy perjudicado, ¿no? Entonces, si comenzaran las negras, pierden.
porque el rey blanco puede entrar a la casilla que también llamamos casilla conjugada, que es la casilla donde yo deseo llegar para poder producir la variante ganadora, es decir, por ejemplo, rey E5 o rey C5 en este caso, que nos permitiría capturar el peón de A6 o de G6 eventualmente. ¿No es cierto? Entonces, si el bando negro le toca jugar, ustedes pueden ver que rey E6 y rey C6 permitiría la irrupción del rey blanco en la casilla 5 o C5 para ganar. O sea, en este caso el rey va a entrar. Ahora, muy por el contrario, por ejemplo, si en la situación, si le corresponde jugar al blanco, entonces puedo apelar a un recurso, que es hacer la oposición llevando el rey a cualquiera de las dos casillas, en C3 y en E3. En D3 perdería, ¿cierto? ¿Se entiende por qué? Si yo juego rey D3, voy a perder porque me juegan rey D5, y a la jugada que haga, como estoy con oposición, entonces el rey pasaría a E4 o C4 y eventualmente puede comer los peones, o de A3 o de F4 primero. ¿Mm? Puede volver exactamente, podría volver a la casilla de 3 y en este caso la oposición corre para ambos bandos. Si se fijan, el bando negro ahora tiene que hacer la movida rey E6 o rey C6. ¿Ya? Todo ejemplo, ustedes los pueden revisar también, están muy bien explicados en el libro de José Raúl Capablanca, Fundamentos del Ajedrez. Hoy día también hay mucho texto que utiliza los mismos ejemplos para explicar exactamente lo mismo. ¿Ya? El otro libro muy bueno de finales es el libro de Yuri Aberbach. Y bueno, aquí estamos hablando de la oposición. En este caso, por ejemplo, ya vamos a tratar de que no vean esta parte y que se les ocurra qué hacer con blancas para tablear, por ejemplo. Este ejercicio es bastante interesante. De nuevo, posición exacta. Si ustedes se van fijando, y aquí vamos a añadir un tema sobre las búsquedas de la oposición que siempre se dan a casilla impar, ¿ya? Nunca voy a encontrar una oposición si me sitúo a casilla par. Es decir, por ejemplo, la búsqueda de la oposición, en este caso vía C2, no es buena porque no estoy a casilla impar. Siempre busque la distancia a partir de 3 casillas o a partir de 5 o de una. ¿Ya? 1, 3 o 5, esa es la regla. En C1. Pero a C1 que me van a jugar, rey de 4 me van a tomar el peón de E4 y probablemente el rey alcanza las casillas conjugadas, si es que entra el rey a comer E4, ¿cierto? Entonces aquí la manera de hacer tablas de la manera más directa, entonces es avanzar el peón y sacrificarlo. Y cuando me coma peón por peón, ¿qué hacemos en ese caso? Entonces la movida rey C1 buena, que nos va a permitir alcanzar estas tres casillas que yo les decía de distancia. Entonces cuando juegue el rey, entonces lo juego rey de 2 y estoy a una. ¿Se entiende? Entonces, esta posición es tablas. Entonces, puedo ocupar el recurso, ¿se fijan? Entonces, eso me permitiría salvar la partida. En este caso, por ejemplo, la oposición también está en el libro de José Raúl Capablanca. ¿Ya? Aquí, pero ustedes ven que si yo complemento, porque aquí Pechka no explica absolutamente nada. ¿Ya? O sea, no está, explica variantes, pero en algún lugar del programa necesito algo que me esté indicando qué cosa hacer. Entonces me puedo apoyar de textos como el Fundamentos del Ajedrez para entenderlo bastante mejor. Entonces aquí habla de la jugada rey F4, H3 y rey... Fíjense lo que pasa aquí. Persigo el peón para que no me corone. Y a esta jugada, entonces voy a lograr hacer tablas, pero no comiendo rey por H3. Porque si juego... claro, a ver, pero si me juega H6, él me va a tomar el peón y cuando yo tome en H3, me va a jugar rey H5 y quedo en oposición. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si yo avanzo el peón a H6, él me come rey por H6 y yo como rey por H3, entonces él me juega rey H5 y me hace la oposición a mí. Entonces yo lo que debo buscar todo el tiempo es cómo lograr la oposición. Entonces a mí me convendría mucho que él comiera primero y yo comiera después. Entonces quedo yo haciendo la oposición. Rey H2 buena, esta movida es muy buena. No la voy a encontrar si no conozco el procedimiento. Entonces, aquí juega rey. Fíjense que ambos bandos buscan lo mismo, que cuando se coman los peones queden en oposición. Entonces, cuando ocurra esto, si rey por H5, por ejemplo, podemos seguir jugando esto, rey acá, ya, que exactamente, a rey G5, entonces jugamos rey G3,
y podemos comprobar que esto no se va a ganar nunca, ¿no? Rey F5, rey F3, y no hay manera de sacarme de esa configuración, y se acuerdan las tablas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a hablar de la oposición distante. Cuando se habla de 3 casillas de distancia o 5, se habla de la oposición lejana, ¿ya? También hay oposiciones diagonales y oposiciones como en la figurita del caballo, ¿ya? Que tienen otras características. Utilizando la oposición, entonces, es posible hacer tablas en posiciones aparentemente perdidas. Entonces, en este caso, por ejemplo, se fijan en esta oposición, que son 3 casillas de distancia. Entonces, ahora lo juega esta movida, porque si... Lo lógico aquí, ¿qué sería? Lo lógico que indica que haría el blanco. O sea, si no conociera, por ejemplo, el tema de la oposición. Bueno, entonces no haría la oposición. Claro, si no lo conociera, probablemente el blanco decida ir de cabeza con el rey a comer el peón de G5, por ejemplo, ¿no? Lo cual que va a ocurrir que cuando me coman el peón de F3, el peón de E5 es prácticamente imparable. Si este rey llega a F3 y el otro rey llega a G5, entonces ¿cómo voy a detener la coronación? La coronación de este peón. Exactamente, entonces eso es lo que va a pasar. Sin embargo, la movida rey H2, o sea, rey H1, perdón, lo que produce entonces esta... Ahora, ¿qué haríamos? Entonces jugamos rey H3 y la oposición en estas circunstancias me permite tablear todo el tiempo. Entonces ahora vemos que si yo juego esta con rey G3, quedo en la misma circunstancia. Entonces no puedo... Claro. Y acá. Siempre a un cuadro de distancia. Ya está. Rey H2 y estoy a 3. ¿Se fijan? Y acá, rey E1, G1. Y ahí vamos jugando con esto. Ustedes lo pueden, exactamente, ustedes lo pueden entrenar directamente en su casa, en un tablero, qué sé yo, y jugar con este procedimiento, cosa que terminemos por dominarlo, porque conocerlo es diferente a dominarlo. Cuando estoy en una partida de torneo, tomar las decisiones de oposiciones distantes, qué sé yo, se torna muchísimo más complejo, aún pensando que llegamos a premios de tiempo. Entonces, dice que normalmente es fácil ganar este tipo de posiciones con el peón libre protegido. Entonces dice rey de 5, y aquí vamos a hablar de la oposición lejana, dice. Las blancas logran hacer tablas usando este procedimiento. Miren, o sea, perdón, acá esto, el negro logra tablear. Y se hace la oposición. Pero debo calcularlo bastante bien también, ¿no? Pero hay que saber qué buscar. Esta es la oposición diagonal a la que nos referíamos. Entonces, claro, ¿por qué quizá... A ver, veámoslo de nuevo para que lo entendamos. Esto es un poquitito más complejo. Entonces, rey de 5, rey F4. Y ahora, no sé, rey de 4. Estamos al cuadro de distancia. Entonces, si este se arranca, seguramente este rey lo pilla. Está dentro del cuadrado. Ya podemos abrir. Acá. Y bueno, no lo dejo pasar, ¿eh? No tiene nada de sencillo. Y de hecho, los finales de peones es donde hay más errores en el redil de la competencia, incluso de alto nivel. Entonces, bueno, esto ya corresponde a casillas conjugadas, pero bueno, eso ya es otra materia, ¿ya? Pero por ahora quisiera mostrarles, por ejemplo, un recurso que podríamos tener. Esta es la partida que se juega entre Artur Yusupov y Lugojevic. Entonces, ya visto esto, entonces pensamos en la conversión de una ventaja en otra. Por ejemplo, aquí esta posición es un final de torres que podría derivar en tablas si es que el rey alcanza, por ejemplo, la casilla G2 o una casilla activa en el centro del tablero,
y es difícil avanzar los peones, ¿no? O sea, cuando los peones están concentrados en el mismo flanco, en los finales de torre tienen muchísimas chances de ser finales de tablas, ¿ya? Con procedimientos que son parecidos a los que vimos en la clase anterior. Pero en este caso, aquí el maestro Lukojevic hace torre F5. ¿Qué opinan de esta jugada? Intenta, por ejemplo, si no lo quiere comer inmediatamente, comer F5 y al peor por mover un rey F5 y intentar. Claro. Y si le comer el de rey y el de F4. Y ya comer los planes de San. Correcto, correcto, muy bien. Entonces, claro, eso es lo que pensó Lukojevic, ¿no? Torre por torre, rey F5, rey por y gano con todos los peones de ventaja. Es verdad. Sin embargo, es una movida mala a torre F5, a pesar de todo lo bueno que se ve, porque de pronto es más fácil convertir, para que no haya chances de tablas en el final de torres, estar buscando el cambio de torres para poder ganar fácilmente el final de peones, es lo que se busca habitualmente. Pero en este caso, vamos a aplicar la regla de la oposición para rey E4, exactamente, esa es la que le jugó, rey E4. O sea, aplico regla de oposición. Porque ahí si le come, Torre por torre, peón por. y ya ahora y ya no tiene esa entrada en términos. Exactamente, entonces aquí ocupé un recurso, entonces digo, bueno, pero tengo peones de menos, ¿cómo va a hacer tablas esto? Es bastante instructivo este ejemplo, por ejemplo, juega F6, tomamos peón por peón, rey por, y ahora rey F4, oposición de una casilla, ¿cierto? Entonces juega G5 y ahora parece que voy a perder. Vamos rey F3 y si me juega, por ejemplo, rey F7, estamos a 3 casillas de distancia, entonces lo tengo que esperar acá, cosa que cuando el rey pasa, lo espero a 3 casillas. ¿Se fijan? Ahora no se vayan tan lejos al punto que quedo sin pillar el peón de H, pero aquí hago la oposición diagonal y empleo todo lo que anteriormente hemos visto, ¿ven? ¿Se fijan? Entonces aquí Yusupov pudo salvar la partida así. Puedo jugar con esta posición y comprobar que esto no se gana, ¿no? Entonces, bueno, veamos entonces qué podría hacer el blanco. O sea, si es que le juegan rey F5, que es la movida que quiere ganar, y me deja en oposición a mí, aplicamos recurso táctico. G4. Jaque, peón por. Y al poner rey G3 y ahora le ponen el peón G4. Exactamente, ¿se fijan? Bastante bien. Bastante bien. Entonces, finalmente, ustedes se fijan que un recurso de este tipo me puede ayudar demasiado a salvar una partida. Ahora, hay ejemplos que son infinitamente más difíciles, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, vamos a ver otro ejemplo del libro de Borevsky, que es de Ending Games, que es de oposición distante. Entonces, pero ya tengo la información para tratar de visualizar qué debo buscar. Por ejemplo, el blanco, ¿cómo intentaríamos ganar esta posición? Utilizando el recurso de la oposición. Sí, juega el blanco. Rey A1 y quedamos a casilla de impares. Claro, rey E1 quedaríamos acá. Pueden acercarse, por ejemplo, con rey C6, rey E0 y quedamos a 10. Fíjense que aquí dice que rey E1, entonces jugaríamos la buena rey E8. Fíjense qué increíble esto. Rey E8, rey E2, rey E7, rey E3, rey atrás, rey E8.
Entonces, ahora cuando juega rey E4, rey E7, y no se puede ganar. Porque a esta jugada, entonces jugamos rey F7 y estamos en oposición. Y acá jugamos rey F6. Entonces busco, claro, aquí estoy a 2 casillas, es verdad, entonces, pero la idea es buscar quedar a una. ¿Me entienden? Entonces, acá, como recurso, increíblemente, la única manera que tengo de ganar es realizar la jugada rey G2. Porque voy a ocupar el recurso de la oposición distante diagonal. Y combino las dos cosas, miren. Es como un baile, ¿no? Y ahí ya llego, porque cuando juegue rey E7, entonces rey G6. Y aquí, bueno, donde vaya, ya puedo pasar el rey, ¿no? Y eso sí se gana. Entonces, bueno, eso es un bonito ejercicio que nos permite visualizar bien cómo tablear o qué buscar en una partida donde estamos viendo los ejercicios de oposición. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio. Vamos a analizar una posición. Vamos a insertar ahí. Es una partida que se juega entre el maestro Yates y el maestro Tartakower. ¿Ya? Entonces vamos a poner el tablero y vamos a trabajar. También ustedes que van a ver el video en la casa van a poder tratar de trabajar en este, después lo vamos a revisar. Entonces ahora cada uno de ustedes con su tablero, vamos a poner una dama en D2, un rey en E6, un peón en A3, A3 B3, A4 y torre B4. ¿Ya? Entonces hay un rey en B1. Entonces la posición es difícil, el bando negro tiene ventaja. Entonces vamos a analizar la jugada. La propuesta es qué pasaría si el bando negro se decide a jugar dama por B4. Se me olvida. Dama por B4. ¿Ya? Entonces, bueno, luego volvemos para analizar esta posición.